En el pequeño y pintoresco pueblo de Ronda, enclavado entre las montañas de Andalucía, la vida fluía con la calma que solo un lugar con siglos de historia puede ofrecer. Sus calles empedradas, las fachadas adornadas con geranios y bugambillas, y el aroma constante a jazmín y azahar, envolvían a sus habitantes en una atmósfera de ensueño. Allí vivía Lucía, una joven de ojos almendrados y cabello oscuro como el azabache que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda. Su figura esbelta y curvilínea se movía con la gracia silenciosa de alguien que conoce bien su mundo, y aunque su sonrisa era dulce, guardaba secretos que solo la noche podía atestiguar. Lucía había crecido en una casa blanca con rejas de hierro forjado y un pequeño patio donde el sol se colaba la mayor parte del día. Su madre, Isabel, la había dejado cuando ella apenas tenía 5 años. La ausencia de Isabel era un vacío palpable, un secreto susurrado entre las paredes de la casa y en las miradas esquivas de su padre, Manuel. Él, un hombre alto y robusto, con manos curtidas por años de trabajo en la construcción de casas rurales para turistas extranjeros, había intentado llenar ese hueco con amor y dedicación, aunque a veces sus ojos reflejaban una tristeza profunda, casi como si luchara contra sombras invisibles. Desde pequeña, Lucía había aprendido a leer entre líneas, a captar lo que no se decía en voz alta. Su madre había sido joven, apasionada, con sueños de recorrer el mundo y bailar bajo las luces de los festivales de Sevilla o las ferias de Córdoba. Pero un embarazo inesperado la había atado a una vida que no deseaba, y aunque estuvo presente, su cariño era frío, distante, como si cada caricia fuera una obligación y no un acto de amor. Manuel, por su parte, había sufrido en silencio, intentando proteger a su hija de los rumores que corrían como pólvora en un pueblo donde la privacidad era un lujo. La partida de Isabel fue abrupta. Se marchó una madrugada con un comerciante que visitaba el pueblo, sin despedirse ni dejar explicación alguna. Manuel encontró una nota en la mesa de la cocina, escrita con tinta corrida y palabras vacías que no lograban llenar el hueco que su esposa había dejado. Los vecinos murmuraban, la plaza se convertía en un teatro de chismes, y la joven Lucía aprendió temprano que en Ronda, las apariencias eran una moneda de cambio más valiosa que el oro. Durante años, Manuel se refugió en el trabajo y en el vino. Pero gracias a los consejos de su madre, doña Rosario, una mujer de carácter fuerte que vendía tapas y gazpacho en el mercado central, logró recomponerse. Se convirtió en un padre protector y cariñoso, aunque con un deje de melancolía que a veces hacía que sus ojos brillaran con una tristeza contenida. Lucía y su padre vivían en una casa sencilla, con paredes encaladas y un pequeño jardín donde las bugambillas trepaban con descaro, pintando de colores vibrantes el paisaje. Ella era la viva imagen de su madre, el mismo cabello negro y ondulado, los ojos profundos que parecían esconder 1000 historias, y una figura que llamaba la atención en las plazas y tabernas del pueblo. A menudo, al mirarse en el espejo, sentía que llevaba en su piel la sombra de Isabel, una presencia intangible que despertaba en ella una mezcla de inquietud y fascinación. Para su trabajo, Lucía había encontrado un refugio en la tienda de artesanía del centro, el Rincón de Carmen, regentada por doña Carmen, una mujer excéntrica y de carácter fuerte, siempre adornada con collares de azabache y pulseras de plata que tintineaban al moverse. Su esposo, don Joaquín, era un hombre mayor que pasaba las horas tallando figuras de madera en el taller detrás de la tienda. Lucía llevaba allí 2 años y, aunque doña Carmen tenía un carácter difícil, la joven se había adaptado y aprendido a manejar la clientela con una sonrisa que desarmaba hasta al más gruñón. Aquel día, Lucía eligió un vestido de algodón blanco con bordados rojos que caían suavemente hasta sus rodillas, ajustado en la cintura para resaltar su figura esbelta. Las sandalias de cuero trenzado dejaban a la vista unas uñas pintadas de coral, y al cuello llevaba un collar de cuentas turquesa, regalo de doña Carmen, que brillaba con la luz del sol filtrada por las ventanas. Su cabello, suelto y ondulado, rozaba sus hombros desnudos, y el movimiento del vestido con la brisa parecía un baile silencioso de libertad y coquetería. Cada gesto de Lucía era un juego sutil entre la inocencia y la tentación, un delicado equilibrio que sabía manejar con maestría. A veces, mientras atendía a los clientes o barría el patio, jugaba con el borde del vestido, levantándolo apenas para dejar que el sol acariciara la piel suave de sus muslos, disfrutando de la sensación de ser observada sin atreverse a mirar directamente. Manuel, por su parte, era conocido y respetado en todo Ronda. Su presencia imponente, con sus manos fuertes y su rostro curtido, inspiraba confianza.
Siempre había trabajado en proyectos que traían turistas extranjeros enamorados de la belleza andaluza, desde casas rurales hasta pequeños hoteles boutique en los alrededores. Su sonrisa, a pesar de los años y las dificultades, seguía iluminando su rostro y llenando de calor las tardes en el hogar, pero la relación entre Lucía y Manuel tenía sus matices. A medida que ella crecía, una sombra de celos y posesión comenzó a entrelazarse con el cariño. Lucía sentía que ocupaba un lugar único en el corazón de su padre, un espacio que no estaba dispuesta a compartir. Cuando intentaba acercarse a otros jóvenes del pueblo, Manuel mostraba una inquietud silenciosa que Lucía aprendió a calmar con palabras suaves y promesas de que nadie le robaría su atención. Esa tarde, mientras Lucía organizaba los collares y mantones en la tienda, un joven llamado Esteban entró con la intención de comprar una pulsera. Sus ojos claros no dejaban de buscar los de Lucía, que correspondía con una sonrisa tímida y juguetona, enredando un mechón de cabello detrás de la oreja. Aquella mirada encendió algo en ella, una mezcla de curiosidad y desafío que pronto se convertiría en un juego peligroso. Cuando le contó a su padre sobre Esteban, la expresión de Manuel se tensó, sus manos se apretaron sobre la mesa y una sombra cruzó su rostro. «Ten cuidado, Lucía», advirtió con un tono que escondía más de lo que decía. En su interior, ella sintió que ese nudo en el estómago no era solo precaución, sino una advertencia silente a no cruzar ciertos límites. Aquella noche, el aire fresco entraba por la ventana abierta, acariciando la piel de Lucía que, vestida con un camisón ligero y casi transparente, se sentó junto a su padre en el sofá. La manta apenas cubría sus piernas y sus movimientos eran lentos, deliberados, un baile sutil de provocación contenida. El camisón se deslizaba suavemente dejando entrever el contorno de sus hombros, mientras sus dedos rozaban el brazo de Manuel, sintiendo el calor de su piel. Era un juego peligroso, una danza con el límite que ambos parecían conocer pero no querer nombrar. La risa profunda de Manuel rompía la tensión, mientras sus manos buscaban la cintura de Lucía con un tacto cuidadoso y lleno de deseo contenido. El aire se cargaba de una electricidad silenciosa, un fuego que ardía sin consumirse, pero entonces, la puerta del misterio se abrió. Una mañana, mientras Manuel dormía, Lucía vio una carta cerrada con un pequeño candado sobre el escritorio. Su interior guardaba secretos que aún no estaba preparada para descubrir. Cuando esa noche se acercó a su padre, su mirada era distinta, cargada de un peso invisible, y en su corazón, Lucía supo que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente Isabel? ¿Qué escondía aquella carta? Y, sobre todo, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar Lucía y Manuel en su juego de miradas y silencios? La historia apenas comenzaba y la sombra del pasado se cernía sobre ellos, lista para despertar verdades que podrían cambiarlo todo. En las primeras luces del amanecer, Ronda despertaba envuelta en una neblina suave que acariciaba las calles estrechas y empedradas como un suspiro silencioso. Lucía se levantó con el corazón latiendo con fuerza. Aquella carta cerrada con candado no dejaba de rondar su mente. La imagen de Manuel, con esa mirada cargada de secretos, se repetía en su memoria como una película en bucle. Sin hacer ruido, se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de lino color marfil que dejaba entrever sus hombros y una falda larga de gasa azul celeste que se movía con la brisa matutina, rozando sus tobillos desnudos. Sus sandalias de cuero fino tintineaban suavemente mientras bajaba por las escaleras. En la cocina, Manuel ya estaba preparando café. Su figura, recortada contra la ventana, mostraba la misma fuerza humilde de siempre, pero sus movimientos eran más lentos, como si un peso invisible lo aplastara. Lucía se acercó, dejando que el aroma del café recién hecho envolviera sus sentidos. Él le sirvió una taza con manos firmes, pero cuando sus dedos rozaron los de ella, un escalofrío recorrió su piel. ¿Dormiste bien?, preguntó Manuel, tratando de sonar casual, aunque sus ojos no lograban esconder la preocupación. Más o menos, respondió Lucía, tomando un sorbo del café caliente. Papá, ¿qué es esa carta que tienes en tu escritorio? Su voz fue un susurro, casi temerosa. Manuel dejó la taza sobre la mesa con un leve golpe y se quedó mirando al vacío. Después de un silencio que pareció eterno, suspiró y dio un paso hacia ella. No es fácil de explicar, Lucía. Es algo que tiene que ver con tu madre, y con cosas del pasado que pensé que había dejado atrás. Lucía sintió que el mundo se detenía un instante. El nombre de Isabel, su madre, siempre había sido un eco lejano, una sombra que apenas tocaba su vida. Pero ahora, esa sombra parecía cobrar forma,
acercándose con pasos firmes y una verdad que amenazaba con desbordar. ¿Quieres decir que hay algo que no sé?, preguntó ella, tratando de mantener la calma. Manuel asintió lentamente y la invitó a sentarse a su lado. Con voz baja y grave, comenzó a relatar una historia que parecía salida de un cuento oscuro, donde las pasiones y los secretos se entrelazaban como las enredaderas en las fachadas de las casas antiguas. Isabel no solo había sido una joven enamorada, sino también una mujer atrapada en un juego peligroso. El comerciante con el que se fue, un tal Ricardo, no era un simple viajero, sino alguien vinculado a negocios turbios en la región. Manuel había descubierto cartas ocultas, llamadas anónimas y encuentros secretos que lo habían dejado al borde de la desesperación. Pero nunca quiso contarle a Lucía para protegerla. Mientras escuchaba, Lucía sintió que el suelo bajo sus pies se movía. La imagen de su madre se transformaba en algo más complejo, una mujer que había luchado contra sus propios demonios y que quizá no había sido la villana que ella imaginaba. Terminada la conversación, un silencio denso llenó la habitación. Manuel miraba a su hija con una mezcla de tristeza y esperanza, como si buscara en sus ojos la fuerza para seguir adelante. Lucía, necesito que confíes en mí. Esta carta puede cambiarlo todo, pero también puede abrir heridas que preferiríamos mantener cerradas. Ella asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una extraña determinación. Sabía que debía descubrir la verdad, aunque le costara enfrentar los fantasmas del pasado. Ese día, la rutina del pueblo continuó. En la plaza, los comerciantes montaban sus puestos. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el bullicio de las conversaciones. Lucía salió a la tienda, vestida con un vestido de algodón rojo, sencillo pero que resaltaba su figura esbelta. Su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba al descubierto la línea delicada de su cuello y los pendientes de plata que tintineaban con cada movimiento. Doña Carmen, como siempre, la recibió con una sonrisa amplia y un guiño cómplice, mientras don Joaquín tallaba una figura de madera con paciencia infinita. ¿Has pensado en salir un poco más, niña?, preguntó doña Carmen, mientras le pasaba una pulsera de cuentas negras. Este pueblo es pequeño, pero el mundo es grande. No te quedes encerrada en tus pensamientos. Lucía sonrió, aunque su mente estaba lejos de la conversación. Sabía que debía prepararse para lo que vendría, para el momento en que abriría esa carta y enfrentaría a los fantasmas que la acechaban. Al caer la tarde, la plaza se llenó de música y risas. Lucía caminó despacio, disfrutando del frescor que traía la brisa nocturna. Llevaba un vestido azul eléctrico que rozaba sus muslos con cada paso, combinado con sandalias de tiras finas que dejaban ver sus pies delicados. Un collar de plata con un pequeño colgante en forma de luna brillaba en su cuello, reflejo de la luz de las farolas. De repente, un hombre apareció entre la multitud. Era Esteban, el joven que la había mirado con tanta intensidad días atrás. Sus ojos claros brillaban con una mezcla de timidez y deseo, y su sonrisa, aunque nerviosa, alcanzaba para calentar el corazón de Lucía. ¿Quieres bailar?, le preguntó, extendiendo la mano. Ella dudó un instante, pero luego aceptó, dejando que la música los envolviera. Sus cuerpos se acercaron, rozándose con una electricidad que hacía que el mundo desapareciera a su alrededor, pero en ese momento, una sombra pasó por el rostro de Manuel, que observaba desde la distancia con el ceño fruncido y una expresión que no podía ocultar. Lucía sintió que el juego entre sus deseos y los secretos familiares apenas comenzaba, y que cada paso que daba la acercaba a un abismo del que quizá no podría regresar. La carta seguía esperando en el escritorio, cerrada con un candado. Como un guardián silencioso de un misterio que amenazaba con destruir todo lo que conocía, y en el aire, una pregunta latente: ¿qué secretos encerraba Isabel? ¿Y hasta dónde estarían dispuestos a llegar Lucía y Manuel para proteger lo que quedaba de su frágil mundo? El reloj marcaba las horas, y el destino ya había comenzado a tejer su red implacable. La noche se deslizaba lentamente sobre Ronda, envolviendo sus calles empedradas y balcones floridos en un manto de misterio. Lucía regresó a casa con el corazón acelerado. Las notas del flamenco que aún resonaban en la plaza parecían seguir el ritmo de sus pensamientos agitados. La imagen de Esteban bailando junto a ella, tan cerca, tan real, se mezclaba con la sombra de la carta cerrada con candado que aguardaba en el escritorio de su padre. Entró en la casa con pasos suaves, descalza, sintiendo como el frío del suelo de azulejos recorría sus pies. Se detuvo un momento frente al espejo del recibidor, donde su reflejo la observaba con ojos profundos y una leve sonrisa entre misteriosa y provocativa. Su vestido azul,
ceñido a la cintura y con un escote discreto, dejaba entrever la curva sensual de su cuello y la línea delicada de sus hombros. El cabello oscuro, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que acariciaban su rostro, dando un toque rebelde e irresistible. ¿Estás bien, hija? La voz de Manuel la sobresaltó, emergiendo desde la sala con una expresión que mezclaba preocupación y algo indefinible, como si escondiera una tormenta contenida. Lucía giró, encontrándose con los ojos intensos de su padre. Él llevaba una camisa de lino blanca, arrugada por el día, con las mangas remangadas que dejaban al descubierto sus brazos fuertes y curtidos por el sol. Sus manos, grandes y firmes, contrastaban con la delicadeza de Lucía, y aún así, en esa diferencia, había una conexión profunda y silenciosa. Sí, papá, respondió ella, tratando de ocultar la mezcla de emociones que la invadía. Solo que hoy ha sido un día diferente. Manuel asintió lentamente, como si entendiera más de lo que decía. Se acercó y tomó una de sus manos con suavidad, un gesto que en otro tiempo habría parecido común, pero que ahora tenía una carga electrizante. Mañana hablaremos de esa carta, dijo con voz grave. Hay cosas que debes saber, pero no quiero que te preocupes antes de tiempo. Lucía sintió un torbellino de emociones, miedo, curiosidad, deseo. Era una mezcla explosiva que la mantenía despierta, atrapada entre la necesidad de descubrir la verdad y el instinto de proteger ese vínculo frágil con su padre. Esa noche, mientras la luna bañaba la habitación con su luz plateada, Lucía se deslizó entre las sábanas con la mente llena de imágenes y sensaciones. Su camisón de seda blanca, ligero y casi transparente, rozaba su piel con una caricia fresca y sensual. Se mordió el labio inferior, recordando la risa profunda de Manuel, el tacto suave de sus manos, y la promesa silenciosa que flotaba en el aire. Al día siguiente, el sol brillaba con fuerza sobre Ronda, pintando las fachadas con tonos dorados y resaltando el azul intenso del cielo. Lucía decidió que era hora de enfrentar la verdad. Se vistió con un vestido de lino color lavanda, ceñido en la cintura por un cinturón de cuero fino que realzaba sus curvas naturales. Las sandalias de tiras cruzadas dejaban a la vista sus tobillos delicados, y un anillo de plata con un pequeño zafiro brillaba en su dedo anular. Entró en el despacho de su padre, donde la carta reposaba sobre el escritorio, cerrada con ese pequeño candado que parecía guardar un secreto demasiado grande para sus manos jóvenes. Manuel le esperaba, sentado en una silla de madera tallada, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas sobre la mesa. ¿Lista?, preguntó, sin levantar la vista, y Lucía asintió, acercándose lentamente. Manuel sacó un juego de llaves de un cajón y, con cuidado, abrió el candado. La carta, amarillenta por el tiempo, tenía una caligrafía femenina, elegante pero apresurada. Lucía tomó la hoja con manos temblorosas y comenzó a leer en voz baja. Las palabras hablaban de un amor prohibido, de secretos familiares y de una traición que había marcado el destino de Isabel. Revelaban una verdad oculta. Isabel no se había ido por capricho, sino para proteger a Lucía de un peligro que acechaba desde las sombras. Hablaban de un hombre poderoso, con influencias oscuras, que había perseguido a Isabel y que ahora podía estar más cerca de lo que imaginaban. Lucía levantó la vista, encontrando en los ojos de su padre una mezcla de dolor y determinación. El silencio se hizo pesado, cargado de promesas y amenazas. Tenemos que actuar con cuidado, susurró Manuel. Lo que está en esa carta puede cambiarlo todo. Pero también puede poner en riesgo lo único que tenemos. En ese instante, un ruido seco en la puerta lo sobresaltó. Un golpe fuerte que retumbó en la casa, seguido de un susurro apenas audible que parecía decir su nombre. Lucía y Manuel se miraron, conscientes de que el juego de secretos y sombras apenas comenzaba. Afuera, la noche caía con fuerza, y Ronda, con sus callejones y sus misterios, estaba lista para desvelar su verdad más oscura. El destino los había unido en una danza peligrosa, donde cada paso podía ser el último. Y mientras la puerta lentamente se abría, una pregunta ardiente flotaba en el aire. ¿Quién estaba al otro lado, y qué buscaba en esa casa llena de secretos? La respuesta, tan cercana como aterradora, estaba a punto de cambiarlo todo. La puerta de la vieja casa de Ronda se abrió con un chirrido que pareció resonar en cada rincón, como un lamento que despertaba a los fantasmas dormidos. Lucía y Manuel quedaron congelados, sus miradas fijas en la silueta que se recortaba contra la tenue luz del pasillo. Un hombre alto, de mirada intensa y rostro marcado por cicatrices invisibles, entró sin pedir permiso, como si conociera ese lugar mejor que ellos mismos.
Buenas noches, dijo con voz profunda y calmada, pero con un filo que cortaba el aire. No esperaba encontraros tan tranquilos. Manuel se levantó lentamente, poniendo una mano protectora sobre el hombro de Lucía. Su cuerpo, acostumbrado a la dureza del trabajo y a la defensa de su familia, se tensó como un resorte listo para estallar. ¿Quién eres y qué haces aquí?, preguntó con firmeza, aunque sus ojos no podían ocultar la sorpresa. El hombre sonrió con una mezcla de arrogancia y misterio, y sin anunciarse, dejó caer sobre la mesa un sobre grueso, sellado con un emblema antiguo que parecía sacado de otra época. Me llaman Sergio, dijo. Y traigo noticias que podrían iluminar vuestra oscuridad, o hundiros más en ella. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de Sergio era como una tormenta contenida, una fuerza impredecible que prometía cambiarlo todo. Su mirada, fija en ella, era a la vez inquisitiva y peligrosa, como si buscara leer sus pensamientos más ocultos. ¿Qué clase de noticias?, preguntó Manuel, sin bajar la guardia. Sergio se acercó a Lucía, su voz bajó a un susurro cargado de intenciones. Tu madre, Isabel, no huyó por miedo ni por capricho. Se enfrentó a un enemigo más grande que nosotros, alguien que todavía anda entre las sombras de este pueblo. Y ahora, ese enemigo ha vuelto. Lucía tragó saliva, sintiendo que el aire se hacía pesado. El peso de esos secretos, hasta ahora solo insinuados en cartas y susurros, comenzaba a aplastarla. ¿Quién es ese enemigo?, preguntó con voz temblorosa. Sergio soltó una risa seca, sin alegría. Digamos que hay cosas que Ronda prefiere olvidar. Pero ellos no han olvidado. Manuel frunció el ceño, cruzando los brazos con una determinación férrea. No dejaremos que nos amenacen. Hemos pasado por demasiado para retroceder ahora. Sergio asintió, como si respetara esa valentía, pero con una advertencia en los ojos. Entonces preparaos. Porque lo que viene no solo pondrá a prueba vuestra historia, sino también vuestros corazones. Lucía, con el vestido azul que aún rozaba sus muslos, sintió una mezcla extraña de miedo y excitación. La tensión en la habitación era palpable, un hilo invisible que unía sus cuerpos y almas en un juego peligroso. En ese momento, el silencio se rompió con un ruido sutil, un teléfono que vibraba insistente sobre la mesa. Manuel lo tomó y leyó el mensaje con rapidez. Sus ojos se abrieron como platos. Es de doña Rosario, dijo en voz baja. Hay problemas en el mercado. Dicen que alguien ha estado preguntando por ti. Lucía, un escalofrío recorrió la piel de la joven. Estaba claro que el pasado no solo llamaba a su puerta, sino que ya estaba dentro, desafiándolos, jugando con sus límites y poniendo en jaque cada secreto guardado con tanto cuidado. Sergio sonrió con una malicia apenas contenida. La partida acaba de comenzar. Y vosotros estáis en medio del tablero. La noche se cerró sobre Ronda como un telón oscuro, prometiendo que nada volvería a ser igual. Entre sus sombras, Lucía y Manuel tendrían que enfrentar no solo a enemigos externos, sino también a los deseos ocultos que ardían en su interior, enredándose en un juego tan peligroso como irresistible. Y justo cuando la puerta se cerraba tras Sergio, un pensamiento cruzó la mente de Lucía, tan fugaz como una llamarada. ¿Podría confiar en él? ¿O era acaso parte del peligro que acechaba en las sombras? La casa quedó en silencio, salvo por el eco lejano de los pasos de Sergio que se perdían en la oscuridad de la calle empedrada. Lucía cerró la puerta tras de sí, apoyándose contra la madera fría mientras el corazón le latía con fuerza en el pecho, como si quisiera salir a enfrentar el misterio que acababa de irrumpir en su vida. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica que se colaba por cada rendija, haciendo que la atmósfera se tornara casi irrespirable. Manuel, con el rostro demacrado por la preocupación, se acercó y tomó la mano de Lucía entre las suyas, transmitiéndole una calma que ella no sentía. Debemos ser fuertes, murmuró. Isabel nunca hubiera querido que nos hundiéramos en el miedo. Lucía asintió, pero una parte de ella temblaba ante la idea de que ese enemigo invisible estuviera más cerca de lo que imaginaban. Las palabras de Sergio resonaban en su mente, despertando un fuego oscuro que hacía difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Decidió que necesitaba salir, despejar la mente en las calles de Ronda que tanto amaba, aunque ahora le parecieran un laberinto de secretos ocultos tras cada esquina. Se puso un vestido ligero color coral, que caía suave hasta la mitad de sus muslos, con un escote modesto que insinuaba sin revelar, y unas sandalias con tiras finas que dejaban al descubierto sus tobillos delicados. Un brazalete de plata adornaba su muñeca izquierda, regalo de su abuela Rosario,
símbolo de protección y fuerza, caminó por la plaza principal, donde los últimos rayos de sol fundían el cielo en tonos anaranjados y púrpuras. Las risas de los niños, los aromas de las tapas y el tintinear de copas en las terrazas parecían un eco lejano de la normalidad que Lucía ahora miraba con ojos nuevos. En el kiosco, un grupo de ancianos charlaba animadamente, y uno de ellos le lanzó una mirada curiosa que la hizo sonreír con una mezcla de nostalgia y melancolía. Al pasar por la tiendita de Doña Carmen, Lucía entró y encontró a su amiga detrás del mostrador, con sus collares de azabache y pulseras de plata brillando bajo la luz tenue. ¿Todo bien, niña?, preguntó Doña Carmen, ladeando la cabeza con esa sonrisa traviesa que siempre le había gustado. No mucho, respondió Lucía, dejando escapar un suspiro. Parece que el pasado ha decidido alcanzarnos, y no precisamente para darnos un abrazo. Doña Carmen rió suavemente, mostrando una chispa cómplice en sus ojos. Ay, Lucía, en este pueblo los secretos son como el gazpacho, se mezclan y se enfrían, pero siempre están ahí, listos para sorprenderte cuando menos lo esperas. Pero recuerda, nadie conoce mejor el alma de Ronda que nosotras. La conversación fue interrumpida por la llegada de Esteban, el joven de mirada clara que hacía días había intentado acercarse a Lucía. Él llevaba una camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello, y unos pantalones de lino que resaltaban su figura atlética. Su sonrisa era tímida pero sincera, y sus ojos brillaban con un deseo contenido. ¿Puedo invitarte a cenar?, preguntó. Con una mezcla de nerviosismo y determinación Lucía lo miró, sintiendo como una chispa de alegría se encendía en su interior, pero también una sombra de duda que no podía ignorar. Me encantaría, respondió, dejando que una sonrisa juguetona curvara sus labios. Pero debes saber que últimamente mi vida es un poco más complicada que la de una chica normal. Esteban rió, tomando su mano con ternura. Entonces será un placer ser parte de esa complicación. Mientras caminaban juntos hacia el pequeño restaurante de tapas en la plaza, Lucía sintió que, a pesar de las advertencias y los secretos, la vida seguía ofreciendo momentos de luz y deseo. Su vestido rozaba sus muslos con cada paso, y el suave movimiento de su cabello al viento parecía un baile silencioso que desafiaba las sombras que la acechaban. Pero en lo profundo de su mente, una pregunta persistía, tan urgente como inquietante. ¿Podría amar y confiar cuando el pasado y el peligro se entrelazaban en cada latido de su corazón? La noche cerraba su telón sobre Ronda, dejando en el aire una promesa invisible, la de un juego que apenas comenzaba, donde cada mirada, cada roce, y cada secreto guardado podrían ser la llave para descubrir la verdad, o la trampa que los atraparía para siempre.